La Ciudad de México esconde lugares con memoria. ¿Quieres conocer su historia? Escúchala aquí, a la vuelta. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Yo soy el Padre Santo y me encuentro con Fray Sebastián de la Cruz y el señor Cortés. Estamos aquí en Los Hombres Sin Miedo, Pulquería desde 1895, en el Canal de la Viga, número 765, para contarles algo que sucedió aquí a la vuelta. Fray. Muy buena tarde, Santísimo Padre, Venerable Padre. Pues bueno, en efecto. Oiga, yo le quiero preguntar, ¿usted tiene miedo? Ni siquiera a la muerte, Fray. Y a la muerte hay que tenerle miedo. Pues sí, así se nos ha recibido en este sensacional lugar con esta pregunta. Nuestra primera ocasión aquí en la Pulquería Los Hombres Sin Miedo. Muy una oportunidad interesante, tradicional. Todo el recibimiento que tuvimos bastante cálido. Poco accidentado tal vez, pero interesante. Esperemos que próximamente puedan estar ahí escuchando algo que les estamos preparando, una serie de entrevistas a ciertas pulquerías tradicionales de la Ciudad de México. Ya escucharán un poquito lo que sucede y ahí lo iremos relatando, ¿no? Para que tengan el dato. Y pues bueno, interesante que a pesar de no haber tanta gente, vaya que pasan cosas aquí en Los Hombres Sin Miedo, ¿eh? Sí, se mueven cosas, entra gente, accidentadamente sale. Sí. Definitivamente conserva todavía Puro algo personaje, de la picardía que debe de haber tenido en sus mejores momentos. Y pues bueno, Fray, ¿de qué vamos a hablarle hoy al respetable? Bueno, pues no es coincidencia que estemos en una pulquería tradicional, justamente, una pulquería donde, por cierto, no se vende cerveza. O sea, lo cual ya es un posicionamiento muy fuerte acerca de esta labor. Por ahí. Exactamente. Estos amigos estadounidenses residentes en la Condesa. Pues en esta ocasión justamente vamos a hablar de la historia del pulque en la Ciudad de México. Y bueno, hemos decidido venir hacia las afueras de la ciudad, en los barrios de Iztacalco, para contar un poco de la historia de esta bebida tan tradicional y que bueno, hay muchísimas cosas que decir acerca de ella. Y pues bueno, ¿qué vamos a contar? El pulque es una bebida prehispánica, ¿no? Prehispánica netamente, pues como probablemente sepa ya la mayoría del público, del respetable, una bebida que viene de la fermentación del maguey. Y curiosamente, pulque no es una palabra en náhuatl. El nombre original en náhuatl era octli, y que se traduce por algo así como licor o vino. Dato interesante que a mí me fascina es que al parecer el nombre de Tlaloc, el dios de la lluvia, viene de Tla, tierra, y octli, licor. Entonces, Tlaloc es el licor de la tierra, el agua como el licor de la tierra, ¿no? Hay por ahí dos versiones, ¿no? De cómo nace el pulque, por ahí. Hay varios mitos interesantes sobre el pulque entre los prehispánicos. Al parecer Quetzalcóatl, pues el creador de la humanidad, en algún momento ve que la humanidad está triste, que no tiene mucha prosperidad, y sube a lo alto a buscar a una diosa que sonara el nombre Mayagüel, y le pide que baje a la tierra para convivir con los hombres y darles alegría. Y el modo en que esta diosa les da alegría a los hombres, convirtiéndose en la planta del maguey, para justamente que puedan producir esta bebida, ¿no? Y bueno, había varios mitos entre la cultura náhuatl acerca de esto. Se cuenta que Quetzalcóatl, cuando gobernaba en Tolan, su hermano malvado, Tezcatlipoca, quiere hacerlo caer de la posición tan respetable que tenía, y con artimañas, como es Tezcatlipoca, lo engaña, lo embriaga con pulque, hace que se acueste con varias mujeres vírgenes. Y bueno, esta es la famosa historia de cuando Quetzalcóatl huye y se va de aquí y promete regresar, ¿no? Esa historia que se cuenta muy asociada a la conquista de México. Y bueno, pues interesante, ¿no, Fray? Hay que mencionar también, a mí me gustaría que se notara que, bueno, esta idea de pulquerías y de su ambiente y demás, allá por el año 1600, el virrey Luis de Velasco, pues se empieza la gente un poquito a incomodar sobre, no la gente, tal vez el gobierno, ¿no? La corona, con todo esto que sucede en las pulquerías, ¿no? El hecho de que se mezclen indios con negros, con españoles, y esta división.
solamente para mencionarlo, ya visitamos una pulquería donde se habla de que hay fantasmas y aquí acaba de caer algo sin ninguna razón, entonces, para el anecdotario, ¿no? Hay por ahí un espíritu que le interesa, ¿no? Y quiere hacer presencia de esto que es importante. Bueno, pues le decía a Fray sobre este ambiente que se empieza a vivir en las pulquerías. Pues hay una ordenanza, ¿no? De este virrey Luis de Velasco que dice que todas las pulquerías deben establecerse a la vista, ¿no? Y se limita el número de permisos que hay a ellas. Y pues bueno, obviamente el hecho de prohibir cosas nunca ha hecho que estas desaparezcan. Están las oficiales que están a la vista. Nace también, por ejemplo, esta idea de las licencias a las mujeres, ¿no? Para que mantengan la moralidad del asunto. Pero también hacen un montón de pulquerías que son establecidas, digamos, en los límites de la ciudad, en lugares oscuros, en la clandestinidad, vaya, Fray. Sí, bueno, hay que decir que la historia del pulque, su regulación, sus prohibiciones, los lugares donde se establecen, donde se prohíben, las pulquerías dentro del centro de la ciudad, las que están hacia las afueras y los arrabales, es muy larga, siempre se intentó regular mucho. Curioso, comentábamos, ya lo introducía Padre, siempre asociado a mujeres, un lugar donde ellas tienen cierto poder, sí, para controlar jerarquía. La moral sobre todo. Pues bueno, en efecto, después de estas ordenanzas del virrey Luis de Velasco, el pulque empieza a popularizarse muchísimo entre todas las clases y no solo entre los indios, ¿no? Entre los negros, mestizos, castizos, españoles, criollos, empiezan a ser las pulquerías lugares de reunión en el que justamente pues las castas y conviven, la división social se rompen y conviven entre sí. Y bueno, claro, es algo que a la autoridad virreinal que vive molesta, de la división, ¿no?, de las clases, no le gusta para nada. Esto trae que bueno, haya regulaciones, que se empiecen a cobrar también muchos impuestos. Y bueno, desde aquí empiezan los estigmas, ¿no? O sea, por ahí en el año... A finales del siglo XVII, padre. A finales del siglo XVII, por ahí el 8 de junio de 1692, hay un famoso evento, el motín de 1692. Al parecer hay una revuelta de indígenas que empieza en la Casa del Diezmo, donde se distribuye el maíz, y empieza la revuelta porque no hay maíz, no hay comida, todo mundo se rebela en la ciudad y va a atacar el Palacio Virreinal, nuestro actual Palacio Nacional, lo destruyen, se quema. Hay una anécdota bastante interesante sobre eso, de la que tal vez luego podamos hablar. Pero justamente las autoridades virreinales culpan al pulque, o sea, creen que hubo una conspiración dentro de las pulquerías, que fue la ebriedad de los indios la que causó el motín, claramente tratando de desviar la atención de la negligencia en su administración de los alimentos. Como siempre, el gobierno buscando un enemigo al cual poder ponerle nombre y apellido para denostarlo, ¿no? Y bueno, ya en el año 1700... surge algo interesante, ¿no? Ya después de este control que se quiere establecer, la relativa modernización para la ciudad, con alumbrado, con drenaje, pues también esto le toca a las pulquerías y se establece algo muy interesante, de lo que, por ejemplo, hay un cierto video en nuestra cuenta de TikTok que esperamos que ya sigan, aquí a la vuelta, podcast. En TikTok, para que lo chequen, y que tiene que ver tal vez un poquito con el origen del rótulo, muy discretamente, ¿no? Que se establece que las pulquerías tengan nombre en la fachada y empiezan pues a surgir estos nombres picarones, ¿no? Picarones. Que los hombres sin miedo. Y bueno. Sí, no, y es algo que no habías considerado hasta que estuvimos investigando sobre esto. Y bueno, asociada a la picardía, en efecto. Bueno, lo que pasa ya en el siglo XVIII, en los años 1700, es que hay un cambio en la corona española. Cambia la familia de los reyes y se imponen unas reformas modernizadoras que buscan llevar a cabo los desarrollos sociales amparados de la ciencia, en una España que había sido muy religiosa y muy tradicional. Y bueno, se busca la modernización de las ciudades, se hace alumbrado, se hace desagüe, hay varias modificaciones en la ciudad y esto afecta justamente al pulque, se intenta regular la salubridad de los lugares y de hecho la ciencia se mete muy fuertemente con esto. Hay un muy olvidado filósofo mexicano, don José Antonio Ignacio Bartolache, que por ahí del 772 publica estudios científicos en un periódico en la ciudad llamado Mercurio Volante, investigando las virtudes del pulque,
y todo lo que favorece la salubridad de ¿no? Y hay que decir justamente que, bueno, hay un interés justamente desde el lado español en cultivar esto, en conocerlo, y tal vez no es tan cierta esa versión de que hay un desprecio, por lo menos institucional, hacia el pulque, ¿no? O sea, se intentó regular y darle un cuidado hasta cierto punto por parte de las autoridades españolas. Claro, se dieron cuenta de que esto era un gran negocio que se les estaba escapando de las manos. Y pues bueno, si no puedes contra el enemigo, únetele, y en 1778 se construye la garita de Peralvillo, allá en Reforma Norte y Canal del Norte. Bueno, padre, pero ¿qué es eso de una garita? A ver, Fray. Una garita es una aduana, básicamente. Prácticamente, ¿no? Una entrada hacia la ciudad, pero las aduanas son para cobrar impuestos. Se cobra un impuesto por la entrada del pulque que viene del norte de la ciudad. Hay que recordar que los grandes sembradíos de maguey ubicados en rancherías en Hidalgo, pues exportan este pulque hacia la Ciudad de México, entra por el norte, y pues en esta garita se empieza a grabar, ¿no? La entrada del pulque, se cobra un impuesto y pues más dinero, ¿no? Se cobra un impuesto, pero también se revisa que venga con una buena calidad, que no esté adulterado, porque se cuenta que se le podían agregar otras sustancias que lo hacían un poco más psicoactivo. Ciertas plantas, ¿no? Ciertas plantas, diferentes hongos, hierbas de los indios herbolarios de nuestra patria. Y bueno, la garita de Peralvillo, pues justamente ahí en Reforma Norte y Canal del Norte, sirve desde entonces para el control del pulque, ¿no? Y va a seguir teniendo un impacto incluso todavía años después, y por ahí, ya en el México independiente. Y bueno, ya en el México, hablando del México independiente, por ahí hay una anécdota con la emperatriz Carlota. Mamá Carlota. ¿Qué pasó con ella, Fray? Pues es una anécdota que parece que viene de la tradición oral, muy difícil de localizar sus orígenes. Por ahí hay un librillo, ¿no? Que no hemos podido dar con él. Por ahí, si alguien tiene el dato, tiene el libro a la mano, pues presten, ¿no? Ahí les pasamos el dato en nuestras cuentas. Sí. Parece que hay una anécdota que cuenta que cuando Carlota llega a México, una de las primeras cosas que hace es ir a Tepito a buscar una pulquería, a tomar pulque y a convivir con la gente, ¿no? Entonces uno se imagina a Carlota bailando, departiendo con la gente, que da una imagen muy interesante de los emperadores, ¿no? Que en realidad, bueno, creo que al contrario, porque al contrario de lo que nos han contado mucho acerca de los emperadores, en realidad tienen una política muy proindígena, ¿no? Tanto que por eso los derrocaron, ¿no? O sea, había un gran aprecio por las culturas indígenas y bueno, esta anécdota, sea verdadera o no, porque hay una gran duda, por lo menos deja mucha constancia acerca de la importancia que los emperadores Maximiliano y Carlota le daban a la cultura nacional, ¿no? Y pues sí, corre, una vez que ha acabado el imperio ya en el México independiente, pues empieza a correr esa etapa bastante convulsa de nuestra patria, ¿no? El porfiriato. Y bueno, en el porfiriato, pues aunque pues, siempre ha sido apreciado, ¿no? Por esta clase baja que es lo que tiene a la mano para consumir. Muchas anécdotas de que un litro de pulque es más barato que un litro de leche. Hay cientos y cientos de ellas en mi familia, que viene alguna parte de justo de Pachuca. Por ahí hay anécdotas. Pues hay que mencionar que en el porfiriato se habla, ¿no? De una aristocracia pulquera, Fray. Hay una persona ilustre por ahí que tiene su casa en Avenida Juárez. Recuérdame el nombre, Fray. Es don Ignacio Torres Adalid, el rey del pulque. Pues sí, en el porfiriato, contrario a lo que tal vez mucha gente piensa, el pulque se promovió y bastante. El pulque y el tequila, que hay que decir que bueno, varias bebidas destiladas de agave, en efecto. Nacionales. El gabinete de Díaz, estos llamados científicos, se dieron cuenta de que había un negocio interesante por ahí, de que se podía aplicar pues todo esto de la ciencia, el orden y el progreso, que era la guía de Díaz, al negocio del pulque, y promueven la creación de un cierto monopolio de un grupo de personas que tienen de años, y desde el virreinato, haciendas en el norte de la ciudad, del Estado de México, en Hidalgo, y entre ellos se empieza a promover un negocio muy fuerte de pulque. Hay que decir que el problema del pulque era que se echaba a perder muy rápido, y entonces era muy difícil hacerlo negocio.
Y es justamente ahí donde viene don Ignacio Torres Adalid a salvar la cuestión. El triunfo de la técnica, ¿no? Se plantea transportar el pulque por medio de trenes, ¿no? De ferrocarril hacia la Ciudad de México para pues aprovechar, ¿no? Y es donde está el éxito de don Ignacio, ¿no? Se convierte prácticamente en el importador de pulque. Sí, en el máximo importador de pulque de la Ciudad de México. A finales del siglo XIX, a finales del Porfiriato. Hace una fortuna tremenda con esto, ante lo cual hay que decir que fue una persona absolutamente filantrópica, o sea, no era un burgués tacaño. Y en efecto se vuelve, todo el mundo lo conoce como el rey del pulque. Se habla de que casi todo el pulque que se traía a la ciudad lo traía él. Tenía cerca de 800 pulquerías en la ciudad. Interesante. Estamos hablando de una cantidad de dinero impresionante. Interesante de quién era esposo, Fray, porque por ahí hay una relación con algún capítulo de la temporada se pasada. Empiezan a cruzar historias, ¿no? Bien chiquita la don ciudad. Ignacio Torres Adalid, pues siendo parte de la élite y la gente que tiene dinero, se casa con doña Juana Rivas Mercado, que es hermana de Antonio Rivas Mercado, que es ojalá que el público, que es el padre de Antonieta Rivas Mercado, esta mujer que trató de rescatar el claustro de Sor Juana. Exactamente. Pues claro, o sea, las élites porfirianas relacionándose entre sí, pero finalmente aportando para la construcción de esta ciudad, ¿no? Y en efecto, rescataba usted la casa, se puede visitar, está abierta al público, hay un pequeño museo ahí. Y bueno, es una casa primorosa enfrente del Palacio de Bellas Artes. Bueno, y Fray, pues bueno, ya en la Revolución es cuando, después de la Revolución, tiempo por Revolución, empieza cierto problema con el pulque. De hecho, de lo que nos comentaba un poquito ahorita, ¿cómo se llamaba? Don Armando. Don Armando. Y aquí, don Enrique. Disculpen. Los dependientes de aquí de Los Hombres Sin Miedo. Pues esta campaña de desprestigio que ha habido contra el pulque y que hasta la fecha tiene todavía impacto. Un estigma. Y un estigma que yo creo, pues hasta a veces algún cercano, no, yo no tomo pulque, me da un poco de asco porque está esta idea de que se fermenta con excremento, lo cual es totalmente falso. Y bueno, después de la Revolución se empieza a querer introducir el consumo de cerveza a la ciudad, se empieza esta campaña negra en contra del pulque y pues se relega, ¿no?, a las periferias de la ciudad, justamente una zona en la que nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, sí, o sea, durante el gobierno carrancista, un interés de rescatar la sociedad del desastre de la Revolución, se promueve el combate al pulque, se combate la ociosidad, el famoso San Lunes, y empieza a haber un ataque desde los mismos gobiernos contra el pulque para favorecer el consumo de cerveza, para favorecer también empresas extranjeras aquí. Y esto es el golpe mortal, ¿no? Se generan una cantidad de mitos impresionantes y todos los sectores de la sociedad van hacia ellos. Pues justamente, José Vasconcelos, por ahí de 1921, justo dejando de ser rector, antes de empezar a ser el primer ministro de Educación, escribe en una revistita llamada El Maestro un artículo llamado Aristocracia Pulquera. Y ahí barre totalmente con la gente del negocio, dice que son unas lacras, que lo único que han aportado son cosas malas al país, que nunca han participado en la vida y en la construcción de una mejor sociedad. Vaya, que son fifís, como que son conservadores, ¿no? Y Vasconcelos habla muy fuerte contra ellos, porque llega a decir que mientras subsistan, no será posible educar y no será posible salvar a la población del centro de México. Es un ataque frontal del cual no se recupera el pulque durante todo el siglo XX, a pesar de que se intenta fomentar hasta cierto punto todo esto. Sí. No, se intenta fomentar sé todo esto. Sí, quiere. Sí. Bueno, Fray, ya. Pero bueno, estamos hablando de que en los últimos años, el siglo XXI, pues parece que esto empieza a convertirse muy fuerte, ¿no? Hay un avivamiento del pulque. Sí, del pulque. Fortísimo. Y bueno, interesante que hay ciertas dueños de pulquerías que están buscando como justo mantenerse, ¿no? Resistir frente a la economía, frente al COVID, la pandemia que ha azotado muchos negocios como que son negocios de personas con cara, nombre y apellido y que pues necesitan, ¿no?, de este ingreso. Y pues bueno, nada, pues tal vez hacer alguna invitación a la gente, al público que nos escucha, al que está de paso y al que es de casa,
pues que se den una vuelta por la ciudad. Hay muchas pulquerías tradicionales, algunas en el norte, y pendiente a las redes, porque por ahí esta serie de entrevistas que tenemos preparadas, que planeamos posteriormente ahí acercarlas a ustedes para que las conozcan un poquito, se quiten el estigma, se den una vuelta. Hay una pulquería aquí a la vuelta siempre, Fray. Sí, o sea, vengan a Los Hombres Sin Miedo, claro, pero también busquen la pulquería que está a la vuelta de su casa, ¿no? Debe de haberla por ahí escondida antes de que probablemente desaparezca, ¿no? La pulquería más cercana a mi casa hace poco sufrió de eso, ¿no? La Bella Cande. La Bella Cande, ahí en Moctezuma. Pero pues bueno, invitación al público a consumir pulque, a venir a conocer los lugares y pues a seguirnos oyendo y seguirnos en nuestras redes sociales. Ya, aquí a la vuelta.podcast, en TikTok, en Instagram. Y pues nada más, ¿no? Bueno, y en YouTube y en Spotify para que nos oigan. Y pues bueno, padre, pues aquí estamos, los invitamos a venir, nos pasó un rato bastante a gusto, gracias a los dependientes de Los Hombres Sin Miedo, y vengan sin miedo. Exactamente. Salud. Salud. Aquí a la vuelta es un podcast de crónica, patrimonio y turismo local de la Ciudad de México, presentado por Padre Santo y Fray Sebastián de la Cruz. Producción, Señor Cortés. Síguenos en nuestras redes sociales como aquialavuelta.podcast en Facebook e Instagram.